Buenos días, shalom a todos. 18 de enero del 2024. Empezamos con la primera edición de las noticias semidescafeinadas. Recientemente el ministro de Finanzas ha tomado una iniciativa importante en el ámbito económico. Se ha anunciado la formación de un comité especial que tendrá la tarea de explorar métodos para optimizar los procesos de pago en el sector de la construcción. Este comité buscará especialmente cómo mejorar los métodos de pago a los trabajadores en cientos de proyectos de construcción con un enfoque en la eficiencia y en la transparencia. Como parte de los esfuerzos continuos para modernizar las prácticas económicas, el presupuesto del 2024 aprobado en la reciente reunión del gabinete incluye una sección dedicada a fomentar el uso reducido de efectivos en varios territorios. Esta medida se alinea con los objetivos nacionales del Ministerio de Finanzas para minimizar el uso de efectivos en transacciones, una iniciativa que busca promover la formalidad económica y la transparencia en todos los sectores. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, liderará personalmente el esfuerzo para establecer un equipo de expertos. Este equipo estará a cargo de investigación y proponer estrategias para reducir el uso de efectivos en transacciones específicas, incluyendo aquellas relacionadas con los trabajadores en ciertas áreas. El grupo de trabajo incluirá a expertos de diversas instituciones financieras y gubernamentales, garantizando una amplia gama de perspectivas y experiencias. Este equipo multidisciplinario, que contará con la participación de representantes de varias autoridades y ministerios, tendrá 90 días para presentar sus hallazgos y recomendaciones al Ministerio de Finanzas. Este enfoque colaborativo asegura que las propuestas estarán bien fundamentadas y considerarán diferentes aspectos del tema. Es importante destacar que aunque el texto original no menciona la participación directa de ciertos grupos locales en la formulación de estas recomendaciones, el proceso está diseñado para ser inclusivo y considerar las necesidades de todas las partes involucradas. La participación de los contratistas israelíes que trabajan directamente con los trabajadores mencionados, aunque no forman parte del equipo de inspección, será crucial en la implementación práctica de cualquier cambio propuesto. Este es un paso significativo hacia la modernización de las prácticas de pago y estamos atentos a los desarrollos futuros en esta importante iniciativa. Pasándolo en un lenguaje fácil, yo esto lo comenté hace un par de días, lo que se va a buscar es una implementación o a través de modernización de maquinarias o a través de aumento de sueldos para incentivar la mano de obra dentro de la construcción, para de esta manera suplantar la mano de obra de la gente que viene de los territorios en disputas. Esto es lo que se pretende hacer. En una reciente sesión parlamentaria, Steve Sojournat, el reciente nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Francia, abordó la cuestión delicada relacionada con la acusación hacia Israel. Sojournat enfatizó la importancia de no usar términos como genocidio de manera inapropiada o con fines políticos. Hizo una comparación con situaciones anteriores, como las declaraciones de Rusia en el contexto del conflicto con Ucrania, para ilustrar cómo el uso de este término debe manejarse con extremo cuidado y responsabilidad. Sojournat
quien asumió su cargo como parte del nuevo gobierno liderado por Gabriel Attal, ha generado diversas reacciones en el panorama político francés. Gabriel Attal, reconocido por ser el primer ministro más joven en la historia de la República Francesa, ha causado diversas opiniones entre los políticos franceses. Figuras como el ex primer ministro eh, Edouard Philippe y el ministro del Interior Gerard Darmanin, que anteriormente fue considerado como un posible sucesor de Macron, han expresado sus puntos de vista sobre el nombramiento de Schornat. Esta situación se desarrolla en un contexto político interesante, ya que Francia se prepara para las próximas elecciones presidenciales del 2027. Dado que el actual presidente Macron no puede presentarse para otro mandato, el cargo de primer ministro podría ser una plataforma importante para aquellos que buscan avanzar en sus carreras políticas. Estas dinámicas subrayan la complejidad y desafíos en la política francesa en la actualidad. El primer ministro Netanyahu ha tomado medidas recientes en relación con la entrega de ayuda humanitaria, incluyendo medicamentos a la Franja de Gaza. Netanyahu ha enfatizado la importancia de realizar inspecciones a los camiones que transportan esta ayuda, asegurando así que cumplan los protocolos de seguridad. ¿Qué va a hacer? ¿Que vuelvan para atrás los camiones? ¿Cómo va a implementar esto? Esto ya fue, ya pasó. O sea que cierra la puerta con llave una vez que ya entraron a robar. Esta decisión sigue la línea de la política de Israel de verificar cualquier material que ingrese a la Franja de Gaza para garantizar su uso apropiado. O sea, es la política de Israel que no se aplica. En respuesta a esta medida, figuras políticas como el ministro de Defensa, Benny Gantz, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha expresado su punto de vista. Gantz ha resaltado la relevancia de la introducción de medicamentos para las personas necesitadas en Gaza, mencionando el esfuerzo significativo detrás de esta acción. Por otro lado, Ben-Gvir ha enfocado su respuesta en la responsabilidad del gobierno y las fuerzas de seguridad de asegurar que los suministros entregados no sean utilizados para fines no humanitarios. Las declaraciones de la oficina del primer ministro se producen en un contexto en el que diferentes voces políticas y organizaciones como Hamas y la Cruz Roja han participado en el diálogo sobre la situación en Gaza. Musa Abu Masuk, miembro del Buró Político de Hamas, ha mencionado que los medicamentos serán proporcionados por un país aliado y distribuidos por la Cruz Roja en varios hospitales de la Franja de Gaza. Abu Masuk también ha expresado desconfianza a ciertas propuestas internacionales, citando diferencias en las posturas políticas. Todo esto está hablado después eh, que ya se han entregado. Los medicamentos ya se han entregado y nadie ha revisado nada. 2 aviones de medicamentos por cada caja que se entrega teóricamente a los secuestrados, tiene que haber 1000 cajas para Hamas. Ese es el trato. Lo dije ayer, lo dije ayer. 2 aviones llegaron a Egipto con medicamentos que serán entregados a Hamas, teóricamente medicamentos, no se sabe qué hay adentro, a cambio
de medicamentos para los casi 140 rehenes, que no se sabe todavía si lo van a recibir, no lo van a recibir, cuántos están vivos, cuántos no. Pero lo importante es que 2 aviones con medicamentos, teóricos medicamentos, han sido trasladados a Gaza. Recientemente el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, expresó su preocupación sobre la gestión actual de ciertas operaciones de seguridad en una carta dirigida al primer ministro Benjamin Netanyahu. Ben-Gvir señaló diferencias significativas entre las acciones llevadas a cabo y los objetivos declarados previamente por el gobierno, particularmente en relación con la situación en la Franja de Gaza. En su carta, Ben-Gvir criticó la reducción de fuerzas en la Franja de Gaza y las decisiones relacionadas con la gestión de la seguridad en la región. Subrayó su preocupación por lo que percibe como una falta de coherencia entre las políticas anunciadas y las acciones efectivas, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo y la protección de los ciudadanos israelíes. Además, Ben-Gvir expresó su desacuerdo con el proceso de toma de decisiones dentro del gabinete. Mencionó que muchas decisiones se toman sin una discusión adecuada y a menudo los miembros del gabinete se enteran de las políticas a posteriori. Esta situación, según Ben-Gvir, no es aceptable y va en contra de los principios de gobernanza, de transparencia y, y de colaboración. El ministro enfatizó su respeto por el primer ministro, pero también dejó claro que no apoya una conducta que considera inadecuada y peligrosa. Ben-Gvir concluyó su carta reafirmando su compromiso de no aceptar decisiones que no se alineen con sus principios y los del gabinete político y de seguridad. Siempre estuve en desacuerdo con Ben-Gvir, siempre. En estos momentos estoy totalmente de acuerdo con él en cómo encarar las decisiones en momentos de crisis militar. Estoy totalmente de acuerdo con él. Escuchar esta próxima noticia. El Club de Prisioneros Palestinos ha expresado recientemente su preocupación por la situación de los palestinos detenidos, especialmente aquellos arrestados tras el incidente ocurrido el 7 de octubre. La organización que representa a prisioneros de seguridad ha emitido una declaración en la que advierte sobre lo que considera violaciones a los derechos de estos detenidos, incluyendo a aquellos vinculados con Hamás y que participaron en los ataques mencionados. Esta preocupación se intensifica en respuesta a la decisión de la Knesset de extender por 4 meses más la regulación que prohíbe a los detenidos de Gaza recibir visitas de abogados. Son prisioneros de guerra. ¿De qué me habla? El Club de Prisioneros Palestinos califica esta medida como un esfuerzo adicional de Israel por cometer lo que ellos describen como crímenes contra los detenidos de Gaza. En su comunicado, el Club de Prisioneros Palestinos alega que la política de Israel se lleva a cabo sin una supervisión efectiva y que las acusaciones contra los detenidos sirven como una tapadera para lo que describen como crímenes en curso. Señalan que los detenidos de Gaza
podrían estar sufriendo torturas, acoso, hambre, humillación y estarían retenidos en condiciones que violan la dignidad humana. Toma tú. Además, el club ha hecho un llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos para que intervengan de manera urgente. Piden que se organicen visitas familiares a los detenidos, que se presione a Israel para que revele información sobre el destino de estos detenidos y que se proporcione información sobre los mismos para tranquilizar a sus familias. Esto es insólito, insólito. En cualquier momento, estos detenidos forman un grupo, un partido político, se presentan a elecciones aquí en Israel. eh, Como el 85% de los palestinos están de acuerdo con este grupo, seguro que van a tener representación en la Knesset. Esto realmente está tomando un color muy oscuro, muy oscuro. Lo dije en un artículo aparte y cada vez estoy más convencido. Esta no es la manera de encarar esta guerra. Aquí hay un error conceptual de base, no militar, no militar, político, político, que está costando la vida, lamentablemente, a muchos militares. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, líder del partido estatal, hizo hincapié en la importancia de perseverar en los objetivos de la guerra y al mismo tiempo mantener la unidad del país. Durante una reciente declaración, Gantz reafirmó que los objetivos de la guerra siguen siendo los mismos y que no deben cambiar. Entre estos destacó la prioridad de lograr el retorno de los secuestrados y cambiar la realidad en el sur del país, enfatizando que estos esfuerzos son continuos y se llevan a cabo contra varios factores. Gantz explicó que para alcanzar estos objetivos es necesario ajustar constantemente las estrategias y métodos de operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel, tanto en Gaza como en otros escenarios. Subrayó que la Fuerza de Defensa de Israel operan y seguirán operando de acuerdo con esta filosofía. En cuanto a la transferencia de medicamentos a Gaza a través del cruce Kerem Shalom, Gantz recalcó que la decisión y la responsabilidad recaen en el nivel político, tal como ha sido y seguirá siendo en todas las operaciones en el campo de batalla. Además, Gantz mencionó la importancia de la seguridad y el retorno de los residentes del sur y del norte a sus hogares. Destacó que el Estado de Israel tiene una gran deuda con estos ciudadanos y que garantizar su retorno seguro es una prioridad nacional. En este sentido, se han acordado procesos para facilitar su regreso seguro y coordinado entre las autoridades y el gobierno. El ministro también expresó su desacuerdo con el presupuesto aprobado por el gobierno, argumentando que debería centrarse más en las necesidades de la guerra y en los residentes del sur y del norte. Subrayó la importancia de que los funcionarios electos den un ejemplo de conducta respetuosa y unificadora a la opinión pública, especialmente en momentos de desafíos significativos. Gantz concluyó enfatizando la necesidad de unidad y diálogo en el gobierno, en el gabinete y en la sociedad, recordando que la victoria real comienza con el espíritu de lucha de los soldados y la comunidad. Hizo un llamado a todo el sistema político
para que se unan en un discurso respetuoso y unificador, incluso frente a diferencias de opiniones, resaltando la responsabilidad moral e histórica de permanecer unidos y ganar juntos. Recientemente, en News Steinmeier, el canal 12, informó sobre una reunión entre el representante del partido Likud y Yesh Atid, en la que se discutió la posibilidad de formar un gobierno conjunto por un periodo de un año. La reunión, que tuvo lugar hace aproximadamente 2 semanas, contempló la inclusión de Yesh Atid en el gobierno a cambio de asignarles carteras de alto nivel. Las carteras de alto nivel serían las carteras de Ben-Gvir, que parece que está molestando mucho al gobierno de Netanyahu por estar muy en contra de la política que está estableciendo. Y Yesh Atid es el partido que lidera en estos momentos la oposición de Lapid. Durante la reunión se mencionó que los archivos son las carteras de Otzma Yehudit, incluyendo el Ministerio de Seguridad Nacional, estaban a disposición. Sin embargo, se aclaró explícitamente que Itamar Ben-Gvir seguirá formando parte del gobierno. Claro, evidentemente, si le sacan las carteras a Ben-Gvir, es una forma de sacarlo del gobierno. O sea, dicen que seguirá formando parte del gobierno, pero le están señalando la puerta de salida. Le están diciendo, vete tú solo, no te echamos. El líder de Yesh Atid, Yair Lapid, rechazó la oferta, expresando su desconfianza hacia el primer ministro. Por otro lado, a Víctor Lieberman se le propuso unirse al gabinete de guerra y ocupar un puesto ministerial destacado. Lieberman indicó que estaría dispuesto a formar parte del gabinete de guerra, pero solo durante el periodo de conflicto. En respuesta a estas informaciones, el partido Likud negó la veracidad de la propuesta mencionada, calificándola de falsas y sin sentido. Según el Likud, estas publicaciones son un intento de desestabilizar el actual gobierno de unidad en un momento de guerra. Un representante de Otzma Yehudit comentó sobre la propuesta indicando que no es sorprendente que desde el Likud se sugiera la inclusión de Yesh Atid a expensas de Otzma Yehudit, o sea, expensas del partido de Ben-Gvir. Hizo hincapié a la influencia de Benny Gantz en la política del pequeño gabinete y sugirió que el Likud podría estar buscando el apoyo de Yesh Atid. El funcionario de Otzma Yehudit concluyó que es momento de que el representante de alto rango del Likud decida si prefiere seguir la línea política de Yair Lapid o la de Itamar Ben-Gvir. En un reciente informe de News 13, se ha avanzado en la formulación de una nueva estrategia proactiva para renegociar un acuerdo de rehenes. Sin embargo, según el informe, el primer ministro Netanyahu ha decidido retrasar y endurecer los principios que inicialmente se habían acordado en el tema. El informe señala que hubo discusiones significativas sobre los principios de estas negociaciones, involucrando tanto a niveles profesionales como políticos, y en particular a los ministros del gabinete de guerra. Después de la formulación de estos principios, se informó que Netanyahu tomó la decisión de endurecerlos,
una acción que aparentemente no fue coordinada con los otros ministros del gabinete de guerra. Esta situación llevó a algunos de estos ministros a enfrentarse con el primer ministro, expresando su descontento con el cambio de posición. Frente a estos acontecimientos, funcionarios políticos han indicado que aún se está trabajando en una estrategia israelí para este asunto y que el proceso no se ha detenido. Este escenario subraya la complejidad de las negociaciones en temas sensibles y la importancia de la coordinación y el consenso dentro del nivel más alto del gobierno. ¿De qué consenso me hablan? Si decidió unilateralmente Netanyahu. Cada día que pasa, estoy más desconforme con el que durante todos estos años yo estaba conforme. Creo, y vuelvo a repetir lo que dijo ayer, lo que dije ayer, él declaró la guerra y no está a la altura. Políticamente no está a la altura. Me atrevería a decir que aquí hay gato encerrado. No, no puede ser. O sea, son decisiones que están contra toda. Las decisiones que está tomando Netanyahu está contra toda lógica. No tienen, no tienen ningún sentido dentro de su política o de la política que vino haciendo hasta ahora. Una fuente de la Fuerza de Defensa de Israel ha informado que en los últimos 2 años el ejército de Israel, en colaboración con el Shin Bet y otros organismos, ha logrado avances significativos en la mejora de la defensa a lo largo de la línea de separación. Como resultado, se ha conseguido una notable reducción en el número de infiltraciones en territorio israelí. Yo hace muchos años que no voy por la ruta 5, por la ruta 55, y no tengo, o por la ruta 90. O sea, no tengo ni idea qué mejoras se han realizado. Pero en la época que yo viajaba, se podía entrar tranquilamente. Es más, inclusive donde había algún tipo de alambrada, estaba levantada la alambrada para que la gente pueda circular. La fuente destacó que se han asignado numerosas fuerzas para actividades en la zona de división, cerca de la valla de seguridad y en los cruces. Además, se ha creado el nuevo batallón Panther, especializado en prevenir la infiltración ilegal en Israel. Esto es gracioso. O sea, es una. Fijarse, se ha creado el batallón Panther que no tiene, por una cuestión administrativa, no está considerado como batallón de guerra, sino que de apoyo. Por lo tanto, el, eh, el ingreso económico, o sea, el sueldo, es inferior al de un batallón que está en el frente. Este batallón opera con tecnología avanzada, incluyendo drones y capacidad de alta movilidad. Según la fuente, la zona ha experimentado cambios significativos desde la construcción de muros con medios avanzados de observación y detección en el norte de Samaria, hasta la implementación de obstáculos complejos en el sur del monte Hebrón. Desde el inicio de la guerra se han tomado medidas adicionales
para impedir el acercamiento de palestinos a la zona de la valla, incluyendo ajustes en las instrucciones sobre el uso de la fuerza. Recientemente, las Fuerzas de Defensa de Israel han actualizado los procedimientos con la Policía de Israel en relación con el arresto de personas que se encuentran ilegalmente en Israel o intentan ingresar de forma ilegal. Ahora se presentan acusaciones contra estas personas desde la primera vez que son sorprendidos. Además, han iniciado una acción agresiva para arrestar y confiscar los vehículos de los operadores de redes de transportes ilegales. Claro, voy a aclarar. Hay camionetitas eh, de israelíes que esperan en ciertos puntos, en ciertos lugares, a esta gente que cruza, que no son israelíes, tienen el estatus de refugiado, pero viven en los territorios estos en disputa, entran a Israel, estas camionetitas los cargan y los llevan a distintos puntos de trabajo. Estas camionetitas son de israelíes, o judíos, o musulmanes, pero hacen este trabajo de transporte. Sin embargo, la fuente aclara que la línea de costura aún no está completamente sellada y existen lugares con vulnerabilidades. Se están realizando esfuerzos constantes para reparar cualquier brecha y mejorar la protección en la zona. Y a pesar del fortalecimiento de la zona de separación en los sectores bajos, responsabilidad de la Fuerza de Defensa de Israel, muchos intentos de infiltración se están desplazando hacia el área que rodea Jerusalén, bajo la responsabilidad de la Guardia Fronteriza, donde se ha observado un aumento en el número de cruces recientes. Hay un eh, Mazor, no sé, hay un... Cuando uno entra desde el área, por ejemplo, de la... Cuando uno tiene que entrar a Jerusalén, primero, uno se puede desviar cuando viene de la ruta 90 hacia la derecha y no hay ningún que cruce, entra a Israel directamente. Ahora, si quiere entrar a Jerusalén, hay un puesto de control que arbitrariamente, para vehículos o no para vehículos, no hay un, eh, no hay un sistema de control. O sea, los vehículos pasan y al soldado que arbitrariamente se le ocurre, para o no para. Tal es así que a mí, con esta cara que tengo, sin tener ningún vestido así como estoy vestido, con esta cara, a mí me han parado. Mientras que a otras personas que guardan características mucho más parecidas a alguien que puede resultar sospechoso, no lo han parado. O sea que no hay una lógica. Eh, y parece que la circulación por este puesto ha aumentado, pero a nadie le llama la atención que haya aumentado la circulación de vehículos por este puesto y se sigue exactamente con la misma política. Continuamos. Según informes de tres altos funcionarios estadounidenses a la cadena NBC,
La administración del presidente Biden ha iniciado colaboraciones con varios funcionarios israelíes, líderes y miembros de la sociedad civil en la implementación de un plan palestino saudí, enfocando en el contexto político el día después de Netanyahu. O sea que Biden, junto con otras personalidades de Israel, están organizando cómo reparten el pastel cuando Netanyahu no esté. Los funcionarios estadounidenses expresaron que la administración Biden está esperando el momento posterior al mandato de Netanyahu para avanzar en sus objetivos en Medio Oriente. Según las fuentes, existe una percepción de que Netanyahu no ocupará su cargo indefinidamente. Durante la reciente visita del secretario de Estado del secretario de Estado estadounidense Blinken, se reportó que recibió el compromiso del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y otros líderes árabes para contribuir en la reconstrucción de la Franja de Gaza tras el conflicto. Se mencionó que estos líderes árabes también acordaron apoyar la formación de un nuevo gobierno palestino en la franja, con una oferta de bin Salman de normalizar relaciones con Israel, condicionando a la creación de un Estado palestino, propuesta que Netanyahu rechazó. Los funcionarios estadounidenses indicaron que la administración Biden está trabajando en sentar las bases para un acuerdo palestino-saudí, colaborando con otros líderes israelíes y miembros de la sociedad civil. En este esfuerzo y buscando alternativas a Netanyahu, Blinken mantuvo reuniones separadas con miembros del gabinete de guerra israelí y con líderes políticos como Yair Lapid, líder de la oposición. Adicionalmente, se informó que Blinken inició su reciente viaje a Oriente Medio visitando primero países árabes antes que Israel, como una estrategia para presentar una propuesta árabe unificada a Netanyahu para el periodo post-conflicto. Para terminar, en una reciente entrevista de Canal 7, Arutz Sheva, Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional de Israel, compartió su punto de vista sobre varios temas, incluyendo la conducta del gabinete de guerra y la influencia de su partido político. La entrevista se produjo en el contexto de un debate acalorado en la Knesset sobre la demolición de construcciones ilegales en la diáspora beduina del Negev. Ben-Gvir expresó su satisfacción con el cambio de política en esta área, destacando una aplicación más estricta de la ley en comparación con años anteriores. El ministro enfatizó la importancia de hacer cumplir la ley en el Negev y la necesidad de tomar decisiones firmes en Gaza y el Líbano. Según Ben-Gvir, es crucial no vivir en un mundo de concesiones y asegurarse de que aquellos que actúan ilegalmente en el Negev enfrenten las consecuencias. En cuanto a la situación de Gaza, Ben-Gvir abordó la cuestión de los suministros humanitarios que continúan fluyendo hacia Gaza. Expresó su deseo de que se hubiera conseguido sus consejos antes del conflicto y criticó la falta de medidas específicas contra Hamás. El ministro destacó los cambios significativos en las áreas bajo su responsabilidad, como el establecimiento de dispositivos de emergencia y la distribución de armas. Ben-Gvir también mencionó la necesidad de un enfoque más duro en el servicio penitenciario, con una política de tolerancia cero
Habló sobre la introducción de cambios significativos en esta área y su compromiso de no extender el mandato de la comisario del servicio penitenciario. En relación con los secuestrados, Ben-Gvir expresó su solidaridad con las familias afectadas y subrayó su compromiso con todo Israel. Comentó sobre la posibilidad de aplicar la pena de muerte a terroristas y la importancia de continuar con las operaciones militares hasta alcanzar una decisión definitiva. Sobre el conflicto en el norte, Ben-Gvir expresó su convicción de que una guerra con Hezbollah es inevitable y abogó por un ataque preventivo. Y finalmente, respecto a la responsabilidad gubernamental por los eventos de octubre, el ministro señaló que aunque hay responsabilidad general del gobierno, es importante no centrarse en esto durante tiempos de guerra y dejar las investigaciones para después. Esto ha sido todo por hoy. Nos seguimos viendo hoy a la tarde, si Dios quiere.